Más del 90% de las enfermedades que nos llevan a los hospitales son tratadas o mejoradas efectivamente con homeopatía, incluso aquellas consideradas difíciles, rebeldes o incurables. Estamos con el doctor Jim Mario Porra, los teléfonos en pantalla para sus preguntas. Doctor, ¿esto es cierto? La medicina homeopática es tan efectiva que hasta situaciones consideradas rebeldes o incurables, la medicina homeopática ha podido actuar. Sí, tengo muchos pacientes, sobre todo en estado terminal, que generalmente la medicina tradicional, el médico le pone la mano sobre el hombro y le dice hasta vete, aquí. Vete para la casa, ya descansa, disfruta. Descansa porque porque ya no tiene más para pagar el seguro. Para pagar el seguro, exacto. Entonces ya lo manda pero mientras tenga seguro ahí lo tenemos. Ahí ¿no? lo tiene. Entonces ese paciente está, sobre todo la familia, la que está alrededor, busca una alternativa, busca una cuestión de que le haga el cambio a nivel personal de ese paciente, ¿no? Entonces, tengo pacientes de hace 8 años, 5 años, 3 años. Que hace 5 años, 8 años le dijeron vaya a morir. Ya les echaron la bendición porque nosotros creemos que el médico es un semidios y tenemos la prescripción para decir, ya usted dentro de 3 meses se va a morir. Así hay médicos que dicen. O sea, se creen Dios. Semidioses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que generalmente tenemos muchos pacientes que tienen cáncer, que han sido tratados, que en ese momento ya han pasado por la quimioterapia o la radioterapia, o están en ese momento, que yo les doy la alternativa, que yo les digo, si tú fueses mi familiar, mi padre, o mi hijo, o mi hermano, yo no dejo que te sigan aplicando quimioterapia o radioterapia. Les doy la alternativa que si quieren, porque son paradigmas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? De que nosotros tenemos dentro de nuestra consulta, que es el hecho, la cámara hiperbárica para esos pacientes, que hacemos que se oxigene todo el cuerpo y repotencie todas las células que están deterioradas. Y que le permita la calidad de vida, ¿verdad? Y que paremos el crecimiento de ese tumor, célula, de esas células cancerígenas, automáticamente al tener oxígeno, ellas paran. Porque la ausencia de oxígeno es lo que hace, es el aceite, es el motor que hace que se regenere. Ese desequilibrio aumente de tamaño, de crecimiento. Entonces, el paciente, me hiciste una pregunta anterior de qué hacíamos nosotros con la alimentación, porque la alimentación es el 50 o el 60% de la parte para que haya una excelente curación o el paciente se siga enfermando. Por eso usted dice que nosotros tenemos una participación bien activa al momento de la consulta. Sí. Es que cuando lo que nosotros somos lo que nosotros comemos. Correcto. Entonces, si paciente que tiene gastritis es un paciente que está consumiendo con a deshoras, grandes cantidades, comidas muy grasosas, el exceso de carbohidratos, la misma situación de los alimentos que estamos consumiendo en este momento, que son alimentos transgénicos, que son ricos en hormonas, que son producto para poder sacar cosechas más rápidas, le estamos inyectando, le estamos elaborando con hormonas, entonces eso es lo que estamos consumiendo. Correcto. Entonces estamos consumiendo alimentos que nos están enfermando y estamos consumiendo medicamentos que no nos están curando. Entonces los dueños de los alimentos transgénicos y los dueños de los laboratorios están felices. Claro. Porque ahí están. Y esos dos son un mismo dueño. Claro. Los dueños de los laboratorios y los dueños de los alimentos transgénicos son los mismos dueños, entonces están felices que nosotros nos convertimos como en unos borregos, que entonces comemos lo que ellos nos dan, lo que ellos nos ofrecen, lo poco que en este momento nos ofrecen. Sí. Y de lado, entonces tenemos los alimentos que no nos curan, que nos palean, que nos producen efectos colaterales, entonces ¿qué pasa? Que nunca nos vamos a curar. Pero la esencia está en que en la consulta tenemos que aprender a comer. Hay pacientes que esperan 2 o 3 meses una consulta mía para enseñarles que no toman agua. Es cierto, un problema que... Tú sabes lo que es que no toman agua, que tienen que tomar 2 litros de agua, que tienen que tomar 9 vasos de agua y sí beben 2 litros de Coca-Cola, de refresco. Entonces no saben el daño tan terrible que se están haciendo. Entonces esos son los cambios que tenemos que hacer, los hábitos de conducta, los hábitos de ser honestos con nosotros mismos, con todo nuestro entorno familiar, de los hábitos que tenemos que cambiar en nuestro trabajo.
porque si estamos con exceso de trabajo, eso también nos va a afectar. Y el trato que tenemos con la familia. Sí. Todo eso, todo está concatenado. Y todo eso nosotros lo vemos en la consulta. O sea, en conclusión, una consulta con usted se lleva un tiempo, no es como uno va por un médico, un gastroenterólogo, etcétera, y bueno, media hora y para atrás. O sea, se lleva su tiempo. Es que ¿cómo hago yo para curar un niño que me llega una mamá con un folder de todos los exámenes de laboratorio con que me dice el diagnóstico que tiene una gastritis crónica erosiva tipo 2? Claro. Y entonces yo le digo, ¿cómo no? Y entonces yo analizo cómo es su manera de vestirse la señora, su conducta, toda circunspecta. Le digo, señora, usted le está generando la enfermedad a su hija. Claro. Entonces enseguida eso me quiere matar, me quiere ahorcar, porque claro. yo le estoy diciendo eso. La realidad, lo estás colocando con la realidad. Entonces le estoy diciendo por qué esa niña se está enfermando. Y usted tiene que venir a la consulta. Si usted no viene a la consulta y usted no hace cambios, yo no puedo curar a su hija. Porque ella está generando el desequilibrio en esa niña. Claro. Porque ¿cómo es posible que una niña de 7 años esté con gastritis? Imagínese. Producto de esa severidad, producto de esa conducta, producto de que resulta que la tiene con 2 nanas, la tiene con una enfermera y la señora, porque está trabajando en 2, 3 puestos, entonces no tiene atención hacia la niña. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que haya un desequilibrio. Claro. Entonces, así de esa manera es como... Es la consulta. Es la consulta, sí. Bueno, Jim, gracias por toda la información. Los teléfonos están en pantalla para hacer su consulta. El doctor está en la Torre Promotora Paraíso, piso 7. Llame. Yo sé que él hace todo lo posible por vernos a todos, pero a veces cuesta. Usted mismo está diciendo citas para 2 meses, pero siempre hay un cupito, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Gracias, Jim Mario, por acompañarnos. A ti porque a través de ti, a través de tu conocimiento, de tu programa, tenemos oportunidad de poder llegar a todos los hogares para que el simple hecho que el paciente entienda de que tiene que tomar agua, que tiene que alimentarse bien, que tiene que cambiar de actitud, que tiene que ser honesto, empieza a curarse, porque no tenemos tiempo para ver a todos los pacientes. Claro. Pero ya estos consejos son valiosísimos. Así es. Gracias, Jim Mario. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y bueno, a poner ya en práctica estos consejos, a tomar agua. Ahí me anoto yo. Muchas gracias, amigos. Feliz día. De Mujeres es patrocinado por Tus Momentos Especiales Longs. M2F, piedras y accesorios. Farmacias Un Nuevo Tiempo Carolina. La salud del pueblo es lo primero. Guía médica, Dr. Juan José Delgado Dupont, urólogo y sexólogo. Laura Romero Boscán, terapeuta especialista en Reiki. Dr. Luis Bustamante, especialista en trastornos del sueño. Doctora Isabel Andrades, médico psiquiatra. Doctor Danilo Fernández, médico internista y reumatólogo. Doctor Adolfo Brea Andrade, cirujano general, especialista en cirugía laparoscópica de vías digestivas, vesícula, hernias y tiroides. Doctor Alexander Reynoso, médico epidemiólogo. Doctor Jim Mario Porras, médico homeópata unicista. La homeopatía es una medicina natural que estimula las defensas de nuestro organismo contra las diversas enfermedades existentes. La homeopatía suele ser un tratamiento seguro, pues emplea elementos naturales en cantidades muy diluidas, no produce efectos secundarios. Para la homeopatía, la causa de la enfermedad no se limita a los órganos ni depende enteramente de factores físicos. La homeopatía considera al enfermo en su totalidad, con sus emociones y personalidad, teniendo en cuenta en cómo vivencia su enfermedad. Estamos con el doctor Jim Mario Porra, los teléfonos en pantalla para que tengan la oportunidad de hacer sus preguntas. Y bien, doctor, esto más o menos lo hemos estado hablando, pero vamos entonces a desarrollar cuando usted decide aplicar el tratamiento. Básicamente, usted necesita primero descubrir qué genera el problema, qué genera los síntomas. Sí, es que el paciente cuando llega a la consulta, él solo, cuando empieza a expresar toda la sintomatología que él tiene, si uno lo sabe escuchar, él empieza a decir qué le está generando ese síntoma. Y enseguida, si uno lo sabe escuchar, él mismo nos va a decir cuál es la forma como él se va a curar. Perfecto. Porque va a enseñarnos primero que todo el síntoma, después la causa y después la curación. Él mismo nos expresa.
porque al decirnos qué lo está produciendo la enfermedad, él mismo está siendo consciente de que está actuando de una manera que no es la adecuada, porque Dios no quiere que nosotros nos enfermemos. Claro. Nosotros mismos nos conducimos para desequilibrarnos y enfermarnos. Entonces, ¿qué pasa? De que si nosotros logramos saberlo escuchar, saberlo entender, darle la orientación adecuada, buscar la causa de la enfermedad y darle el medicamento homeopático, el medicamento semejante a todos los síntomas que él en ese momento está padeciendo, le damos el medicamento y el paciente se empieza a curar. Pero hay algo muy importante, Joana, que es que en mi consulta el paciente tiene que trabajar conmigo. Okay. Si él no trabaja conmigo, si él no hace cambios, no podemos curarlo, porque es que nosotros estamos acostumbrados a que el medicamento alopático, el antiinflamatorio, el analgésico, el antibiótico, sea el que resuelva el problema. O quieren también que el medicamento homeopático sea el que resuelva el problema. Y resulta que yo les enseño, yo les indico, yo los oriento a que sepan por qué se está enfermando y que tienen que hacer cambios, porque tiene que cambiar de actitud, tiene que cambiar de conducta, porque todo eso es producto de que nos salimos del camino, de la forma adecuada que debemos actuar, entonces nos empezamos a enfermar. Entonces, si el paciente no entiende eso, yo no lo puedo curar, porque el medicamento homeopático va a paliar y le va a sacar el síntoma en ese momento, pero él va a continuar después, a los 3, 4, 5 meses, va a volver a recaer, entonces tiene que cambiar de actitud. Ahora, doctor, ¿cómo es lo del medicamento? Porque cuando uno va a la consulta te dan tu récipe, medicina tradicional, y vas con el récipe a dar función por toda la farmacia porque lamentablemente ya ni se consiguen los medicamentos. En su caso, la medicina homeópata trae sus medicamentos. ¿Usted cómo selecciona el medicamento dependiendo de la enfermedad? Ustedes pueden tratar todo tipo de enfermedad. Me has hecho 5 preguntas. Sí, ¿verdad? Me has hecho 5 Pero yo me imagino que todos nuestros amigos se están preguntando. Vamos a desglosarlas, sí. Primero que todo, en la consulta hacemos una repertorización. ¿Qué es repertorización? Es tomar todos los síntomas a nivel mental y a nivel físico que tiene el paciente. Entonces unimos todos esos síntomas para buscar un solo medicamento dentro de toda la gama de medicamentos homeopáticos que nosotros tenemos. Tenemos alrededor de casi 2.100 medicamentos homeopáticos y dentro de toda esa gama de medicamentos nosotros tenemos que buscar un solo medicamento. Por eso es que la medicina homeopática que yo estudié es la unicista, de que con un solo medicamento uno tiene que equilibrar todos los síntomas, porque es fácil la que hace la medicina pluralista, que entonces viene con 7 síntomas, el paciente sale con 7 medicamentos, igual como la medicina tradicional, pero lo que es el éxito de buscar la solución del paciente es buscarle un solo medicamento homeopático y para eso hay que repertorizar al paciente, es tomar todos los síntomas, porque bien decías tú, de que la medicina homeopática es holística, es integral. Nosotros tomamos al paciente en la parte interna, emocional, mental y en la parte física, que son los síntomas por los cuales el paciente nos llega a la consulta. ¿Casos exitosos en qué tipos de enfermedades? Por conocer. Sí, en este momento tenemos desde hace como unos 2 o 3 meses, tenemos muchos pacientes con mucho estrés, con mucha ansiedad, con mucho pánico, mucha angustia, mucho temor, que la medicina tradicional los trata con medicamentos con barbitúricos, sedantes, tranquilizantes. Nosotros buscamos el medicamento que sea adecuado a todos estos síntomas en la parte emocional. ¿Por qué? Porque esos síntomas en la parte emocional, si no logramos equilibrarlo, el paciente entra en insomnio, el paciente entra en hipertensión, el paciente entra en cefalea, migrañas, entonces se empieza a desequilibrar. Entonces, antes de que entre en esa fase sintomática de la parte física, porque llega es con mucha angustia y mucho estrés, mucha ansiedad, mucho pánico. Ese es el tipo de enfermedad que estamos viendo ahorita. En este momento estamos viendo eso. Y en los niños estamos viendo muchos niños con problemas respiratorios, la famosa gripe, que vienen muy angustiados porque reciben un bombardeo de información que los colegios por una simple gripe enseguida dicen no venga más al colegio hasta que no esté curado, ¿no? Entonces resulta que es ver al paciente, ese niño, verlo con el síntoma que tiene, generalmente ese niño se está enfermando porque los padres están angustiados, porque los padres... O sea, que los padres le generan la enfermedad. Así es.
Así es. Qué terrible, doctor. Pero bueno, al regreso usted me va a contar a qué tipo de pacientes ven ustedes, sí, a todas las edades, en el caso de la medicina homeopática, también qué cambios puedo tener o debo hacer en mi alimentación, porque usted dice que nosotros tenemos que colaborar con la consulta, me refiero, poner de nuestra parte, ¿no? ¿Cuál es ese rol que debemos cumplir? De eso y mucho más estaremos conversando al regreso. Buenos días amigos, bienvenidos como siempre a su programa de mujeres, felices que me acompañen, iniciando este día maravilloso con la bendición de Dios y con la bendición de nuestra santa patrona, nuestra Virgen de Chiquinquirá. Hoy como siempre trayendo temas de interés, vamos a dedicarnos a la salud y en esta oportunidad estaremos hablando acerca de la homeopatía, qué es y para qué sirve, y vamos a conocer un poco más cuál es el origen de esas enfermedades que tal vez usted está atravesando en estos momentos. Cada día el venezolano está más estresado, la situación del país nos lleva a enfermarnos más, esto debido al estrés, a esas emociones negativas, al que no podamos cumplir con tantos requerimientos o tantas metas que tenemos y nos estresamos y bueno, nos enfermamos. ¿Qué hacer? De esto y mucho más estaremos hablando con mi gran amigo, el doctor Jim Mario Porras. Ya está aquí presente para responder a todas sus consultas. Como siempre, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, allí, @JoaDeMujeresTV, también nuestro Facebook, nuestro correo electrónico y también nuestros números telefónicos. Desde ya, usted puede hacer sus preguntas. Y bueno, amigos, ya como siempre vestida para ustedes gracias a Dana Boutique. Allí tenemos ropa para embarazadas como yo y también para todas las tallas, para lucir espectacular. Y mis accesorios gracias a M2F. Bien, demos inicio a nuestro programa. Hablaremos sobre la homeopatía, qué es y para qué sirve. Y es que este sistema de medicina natural ayuda a estimular las defensas propias del organismo, tratando los síntomas como una reacción para liberarse de la enfermedad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la homeopatía es la segunda forma de medicina más utilizada en todo el mundo. Para hablarnos de este método terapéutico nos acompaña el doctor Jim Mario Porras. Él es médico homeópata unicista y estará con nosotros para responder a todas sus consultas aquí en su programa de mujeres. De Mujeres es patrocinado por Tus momentos especiales Longos. M2F, piedras y accesorios. Farmacias Un Nuevo Tiempo Carolina, la salud del pueblo es lo primero. Guía médica, Dr. Juan José Delgado Dupont, urólogo y sexólogo. Laura Romero Boscán, terapeuta especialista en Reiki. Dr. Luis Bustamante, especialista en trastornos del sueño. Doctora Isabel Andrades, médico psiquiatra. Doctor Danilo Fernández, médico internista y reumatólogo. Doctor Adolfo Brea Andrade, cirujano general, especialista en cirugía laparoscópica de vías digestivas, vesícula, hernias y tiroides. Doctor Alexander Reynoso, médico epidemiólogo. Doctor Jim Mario Porras, médico homeópata unicista. Iniciamos con la oración del día. Hoy te quiero dar gracias, Señor, por todos los dones que me has dado y que has puesto a mi cuidado. Te pido el don de mantenerme unido a ti, mi familia y mis buenos amigos por medio del amor y la caridad hacia los demás. De esta manera iniciamos nuestro programa y ya con nuestro gran amigo, el doctor Jim Mario Porras, médico homeópata unicista. Ya con él hemos conversado tantas veces, gracias en estos 12 años, ha sido un fiel compañero, pero seguimos trayendo buenas noticias para todo el pueblo zuliano. Buenos días, Jim. Gracias, buenos días, Joana. Yo me siento como si estuviese en mi casa por la, ¿Esta es tu casa? Por la gran amistad que tengo contigo, con todo tu grupo familiar, ¿no? Y más con ese parto que se viene ya. Ya cerquita. Sí, me estás comentando que para finales de julio o sí, mediados de julio, si Dios quiere, vas a salir bien. Amén, amén, claro que sí.
Tengo mucha gente que ora por mí y así como tú, mucha gente que me quiere y me escribe. Gracias por sus mensajes. Y bien, Jim, siempre que tú vienes traes buenas noticias y en esta oportunidad no solamente es hablar de la medicina homeopática, sino es aclarar que dada la situación que tiene el país, los venezolanos estamos cada día más enfermos. Ahorita tenemos epidemia de gripe por todos lados. Yo sé que es un virus, pero también nuestras defensas como que están más bajas. ¿Qué está pasando antes de entrar de lleno con el tema, con la salud del venezolano? Sí, es una pregunta muy interesante, Joana, y es que es fundamental el estado de ánimo, la actitud que nosotros tengamos ante la vida, hace que nosotros fácilmente nos podamos enfermar o fácilmente nos podamos curar, no estar enfermos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros nos dejamos contagiar por todo el desequilibrio que estamos pasando en este momento, no solamente a nivel de Venezuela, porque estamos angustiados por Corea del Norte, estamos angustiados por Irak, estamos angustiados por el desequilibrio que hay en la China, todo es un desequilibrio que hay a nivel mundial, pero en este momento aquí en Venezuela nos está acogiendo una situación que de cualquiera de los dos polos, ¿no? Del polo del oficialismo, del polo de la oposición, estamos angustiados porque todos somos un solo pueblo. Y todos los venezolanos estamos viviendo lo mismo. Sí, la misma situación del desequilibrio económico que estamos pasando, de la inflación tan terrible que estamos viviendo. Que no estamos acostumbrados los venezolanos, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que el ser humano entre en un estado de angustia y de estrés, y al entrar en ese estado de desequilibrio emocional, automáticamente cualquier virus, cualquier bacteria, una simple lluvia que nos caiga, automáticamente nos da un desequilibrio de una gripe, que ahorita está muy de moda, la H1N1, que es una gripe normal, pero si estamos emocionalmente mal, eso conlleva a un desequilibrio mayor que va a darnos una serie de síntomas que muchas veces necesita hospitalizar al paciente. Entonces, ¿qué pasa? Que lo más importante, que eso es una síntesis de todo el trabajo que yo he hecho durante 18 años como médico homeópata, es que todas las enfermedades nosotros mismos las generamos. ¿Cómo las generamos? Porque nosotros nos desequilibramos en nuestra parte mental. Al desequilibrarnos en esa parte mental, automáticamente cualquier enfermedad aparece con el síntoma en nuestro cuerpo. Pero es que ese síntoma que aparece en el cuerpo es porque hay un desequilibrio en nuestra parte interna, en nuestra parte alma, espíritu, mente, como lo querramos llamar, inconsciente, como nosotros lo querramos llamar. Entonces, al haber ese desequilibrio, entonces dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro ser humano, la forma de hablar, el lenguaje es con el síntoma, la fiebre, la gripe, el dolor de cabeza, el accidente cerebrovascular, el infarto, la alergia respiratoria, la hipertensión, el mioma, el quiste en el seno, cualquier síntoma, porque producto del desequilibrio que estamos padeciendo en este momento. Entonces, yo en mi consulta al paciente, cuando me llega con cualquier síntoma, automáticamente le voy preguntando cuándo fue que apareció el síntoma, qué fue lo que le sucedió alrededor de ese espacio de tiempo. Entonces ya empieza a comentarme que se le murió su mamá, que tuvo una pérdida económica, que resulta que tuvo un hijo en un desequilibrio de enfermedad. Siempre es como un problema emocional. Todo está congregado a eso, está unido a eso. Inmediatamente por allí es que usted va detectando lo que es la raíz del problema para poder entonces aplicar. Sí. Bien, al regreso, Jim Mario, vamos a seguir profundizando esa partecita porque a veces creemos que ir a la consulta con un médico, sea tradicional o algo, ¿qué problema tiene? No, tengo gastritis, muy bien, no buscan realmente qué me generó esa gastritis, si no curamos lo que vemos. Los síntomas. Los síntomas, pero eso puede aparecer en cualquier momento si no buscamos la raíz. Entonces es que esa es la situación que estamos viviendo, de que no nos interesa curar, sino es paliar el síntoma. Paliar el síntoma. ¿Paliar el síntoma para qué? Para que sigamos consumiendo medicamentos. Y esa no es la idea, entonces, y esa no es la idea de la que ustedes trabajan. Eso lo vamos a hablar ahí. Entonces es ahí donde la salud se ha convertido en un negocio. Es un negocio, lamentablemente. Bien, al regreso continuamos con nuestro invitado, el doctor Jim Mario Porras, médico homeópata unicista. Ya venimos.
Más del 90% de las enfermedades que nos llevan a los hospitales son tratadas o mejoradas efectivamente con homeopatía, incluso aquellas consideradas difíciles, rebeldes o incurables. Estamos con el doctor Jim Mario Porra, los teléfonos en pantalla para sus preguntas. Doctor, ¿esto es cierto? La medicina homeopática es tan efectiva que hasta situaciones consideradas rebeldes o incurables, la medicina homeopática ha podido actuar. Sí, tengo muchos pacientes, sobre todo en estado terminal, que generalmente la medicina tradicional, el médico le pone la mano sobre el hombro y le dice hasta aquí. Vete para la casa, ya descansa, disfruta. Descansa porque cuando ya no tiene más para pagar el seguro. Para pagar el seguro, exacto. Entonces ya lo manda pero mientras tenga seguro ahí lo tenemos. Ahí ¿no? lo tiene. Entonces ese paciente está, sobre todo la familia, la que está alrededor, busca una alternativa, busca una cuestión de que le haga el cambio a nivel personal de ese paciente, ¿no? Entonces, tengo pacientes de hace 8 años, 5 años, 3 años. Que hace 5 años, 8 años le dijeron vaya a morir. Ya les echaron la bendición porque nosotros creemos que el médico es un semidios y tenemos la prescripción para decir, ya usted dentro de 3 meses se va a morir. Así hay médicos que dicen. O sea, se creen Dios. Semidioses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que generalmente tenemos muchos pacientes que tienen cáncer, que han sido tratados, que en ese momento ya han pasado por la quimioterapia o la radioterapia, o están en ese momento, que yo les doy la alternativa, que yo les digo, si tú fueses mi familiar, mi padre, o mi hijo, o mi hermano, yo no dejo que te sigan aplicando quimioterapia o radioterapia. Les doy la alternativa que si quieren, porque son paradigmas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? De que nosotros tenemos dentro de nuestra consulta, que es el hecho, la cámara hiperbárica para esos pacientes, que hacemos que se oxigene todo el cuerpo y repotencie todas las células que están deterioradas. Y que le permita la calidad de vida, ¿verdad? Y que paremos el crecimiento de ese tumor, célula, de esas células cancerígenas, automáticamente al tener oxígeno, ellas paran. Porque la ausencia de oxígeno es lo que hace, es el aceite, es el motor que hace que se regenere. Ese desequilibrio aumente de tamaño, de crecimiento. Entonces, el paciente, me hiciste una pregunta anterior de que qué hacíamos nosotros con la alimentación, porque la alimentación es el 50 o el 60% de la parte para que haya una excelente curación o el paciente se siga enfermando. Por eso usted dice que nosotros tenemos una participación bien activa al momento de la consulta. Sí. Es que cuando lo que nosotros somos lo que nosotros comemos. Correcto. Entonces, si paciente que tiene gastritis es un paciente que está consumiendo a deshoras, grandes cantidades, comidas muy grasosas, el exceso de carbohidratos, la misma situación de los alimentos que estamos consumiendo en este momento, que son alimentos transgénicos, que son ricos en hormonas, que son producto para poder sacar cosechas más rápidas, le estamos inyectando, le estamos elaborando con hormonas, entonces eso es lo que estamos consumiendo. Correcto. Entonces estamos consumiendo alimentos que nos están enfermando y estamos consumiendo medicamentos que no nos están curando. Entonces los dueños de los alimentos transgénicos y los dueños de los laboratorios están felices. Claro. Porque ahí están. Y esos dos son un mismo dueño. Claro. Los dueños de los laboratorios y los dueños de los alimentos transgénicos son los mismos dueños, entonces están felices que nosotros nos convertimos como en unos borregos, que entonces comemos lo que ellos nos dan, nos ofrecen, lo poco que en este momento nos ofrecen. Sí. Y de lado, entonces tenemos los alimentos que no nos curan, que nos palean, que nos producen efectos colaterales, entonces ¿qué pasa? Que nunca nos vamos a curar. Pero la esencia está en que en la consulta tenemos que aprender a comer. Hay pacientes que esperan 2-3 meses una consulta mía para enseñarles que no toman agua. Es cierto, un problema que... Tú sabes lo que es que no toman agua, que tienen que tomar 2 litros de agua, que tienen que tomar 9 vasos de agua y sí beben 2 litros de Coca-Cola, de refresco. Entonces no saben el daño tan terrible que se están haciendo. Entonces esos son los cambios que tenemos que hacer, los hábitos de conducta, los hábitos de ser honestos con nosotros mismos, con todo nuestro entorno familiar, de los hábitos que tenemos que cambiar en nuestro trabajo. Porque si estamos con
con exceso de trabajo, eso también nos va a afectar. Y el trato que tenemos con la familia. Sí. Todo eso, todo está concatenado. Y todo eso nosotros lo vemos en la consulta. O sea, en conclusión, una consulta con usted se lleva un tiempo, no es como uno va por un médico, un gastroenterólogo, etcétera, y bueno, media hora y para atrás. O sea, se lleva su tiempo. Es que ¿cómo hago yo para curar un niño que me llega una mamá con un folder de todos los exámenes de laboratorio con que me dice el diagnóstico que tiene una gastritis crónica erosiva tipo 2? Claro. Y entonces yo le digo, ¿cómo no? Y entonces yo analizo cómo es su manera de vestirse la señora, su conducta toda circunspecta. Le digo, señora, usted le está generando la enfermedad a su hija. Claro. Entonces enseguida eso me quiere matar, me quiere ahorcar, porque claro. yo le estoy diciendo eso. La realidad, lo estás colocando con la Entonces le realidad. estoy diciendo por qué esa niña se está enfermando. Y usted tiene que venir a la consulta. Si usted no viene a la consulta y usted no hace cambios, yo no puedo curar a su hija. Porque ella está generando el desequilibrio en esa niña. Claro. Porque ¿cómo es posible que una niña de 7 años esté con gastritis? Imagínese. Producto de esa severidad, producto de esa conducta, producto de que resulta que la tiene con 2 nanas, la tiene con una enfermera y la señora, porque está trabajando en 2, 3 puestos, entonces no tiene atención hacia la niña. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que haya un desequilibrio. Claro. Entonces, así de esa manera es como la consulta. Es la consulta, sí. Bueno, Jim, gracias por toda la información. Los teléfonos están en pantalla para hacer su consulta. El doctor está en la Torre Promotora Paraíso, piso 7. Llame. Yo sé que él hace todo lo posible por vernos a todos, pero a veces cuesta. Usted mismo está diciendo citas para 2 meses, pero siempre hay un cupito, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Gracias, Jim Mario, por acompañarnos. A ti porque a través de ti, a través de tu conocimiento, de tu programa, tenemos oportunidad de poder llegar a todos los hogares para que el simple hecho que el paciente entienda de que tiene que tomar agua, que tiene que alimentarse bien, que tiene que cambiar de actitud, que tiene que ser honesto, empieza a curarse, porque no tenemos tiempo para ver a todos los pacientes. Claro. Pero ya estos consejos son valiosísimos. Así es. Gracias, Jim Mario. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y bueno, a poner ya en práctica estos consejos, a tomar agua. Ahí me anoto yo. Muchas gracias, amigos. Feliz día. De Mujeres es patrocinado por Tus Momentos Especiales Longos. M2F, piedras y accesorios. Farmacias Un Nuevo Tiempo Carolina. La salud del pueblo es lo primero. Guía médica, Dr. Juan José Delgado Dupont, urólogo y sexólogo. Laura Romero Boscán, terapeuta especialista en Reiki. Dr. Luis Bustamante, especialista en trastornos del sueño. Doctora Isabel Andrades, médico psiquiatra. Doctor Danilo Fernández, médico internista y reumatólogo. Doctor Adolfo Brea Andrade, cirujano general, especialista en cirugía laparoscópica de vías digestivas, vesícula, hernias y tiroides. Doctor Alexander Reynoso, médico epidemiólogo. Doctor Jim Mario Porras, médico homeópata unicista. La homeopatía es una medicina natural que estimula las defensas de nuestro organismo contra las diversas enfermedades existentes. La homeopatía suele ser un tratamiento seguro, pues emplea elementos naturales en cantidades muy diluidas, no produce efectos secundarios. Para la homeopatía, la causa de la enfermedad no se limita a los órganos ni depende enteramente de factores físicos. La homeopatía considera al enfermo en su totalidad, con sus emociones y personalidad, teniendo en cuenta en cómo vivencia su enfermedad. Estamos con el doctor Jim Mario Porra, los teléfonos en pantalla para que tengan la oportunidad de hacer sus preguntas. Y bien, doctor, esto más o menos lo hemos estado hablando, pero vamos entonces a desarrollar cuando usted decide aplicar el tratamiento. Básicamente, usted necesita primero descubrir qué genera el problema, qué genera los síntomas. Sí, es que el paciente cuando llega a la consulta, él solo, cuando empieza a expresar toda la sintomatología que él tiene, si uno lo sabe escuchar, él empieza a decir qué le está generando ese síntoma. Y enseguida, si uno lo sabe escuchar, él mismo nos va a decir cuál es la forma como él se va a curar. Perfecto. Porque va a enseñarnos primero que todo el síntoma, después la causa y después la curación. Él mismo nos expresa.
porque al decirnos qué lo está produciendo la enfermedad, él mismo está siendo consciente de que está actuando de una manera que no es la adecuada, porque Dios no quiere que nosotros nos enfermemos. Claro. Nosotros mismos nos conducimos para desequilibrarnos y enfermarnos. Entonces, ¿qué pasa? De que si nosotros logramos saberlo escuchar, saberlo entender, darle la orientación adecuada, buscar la causa de la enfermedad y darle el medicamento homeopático, el medicamento semejante a todos los síntomas que él en ese momento está padeciendo, le damos el medicamento y el paciente se empieza a curar. Pero hay algo muy importante, Joana, que es que en mi consulta el paciente tiene que trabajar conmigo. Okay. Si él no trabaja conmigo, si él no hace cambios, no podemos curarlo, porque es que nosotros estamos acostumbrados a que el medicamento alopático, el antiinflamatorio, el analgésico, el antibiótico, sea el que resuelva el problema. O quieren también que el medicamento homeopático sea el que resuelva el problema. Y resulta que yo les enseño, yo les indico, yo los oriento a que sepan por qué se está enfermando y que tienen que hacer cambios, porque tiene que cambiar de actitud, tiene que cambiar de conducta, porque todo eso es producto de que nos salimos del camino, de la forma adecuada que debemos actuar, entonces nos empezamos a enfermar. Entonces, si el paciente no entiende eso, yo no lo puedo curar, porque el medicamento homeopático va a paliar y le va a sacar el síntoma en ese momento, pero él va a continuar después, a los 3, 4, 5 meses, va a volver a recaer, entonces tiene que cambiar de actitud. Ahora, doctor, ¿cómo es lo del medicamento? Porque cuando uno va a la consulta te dan tu récipe, medicina tradicional, me explico, y vas con el récipe a dar función por toda la farmacia porque lamentablemente ya ni se consiguen los medicamentos. En su caso, la medicina homeópata trae sus medicamentos. ¿Usted cómo selecciona el medicamento dependiendo de la enfermedad? Ustedes pueden tratar todo tipo de enfermedad. Me has hecho 5 preguntas. Sí, ¿verdad? Me has hecho 5 Pero yo me imagino que todos nuestros amigos se están preguntando. Vamos a desglosarlas, sí. Primero que todo, en la consulta hacemos una repertorización. ¿Qué es repertorización? Es tomar todos los síntomas a nivel mental y a nivel físico que tiene el paciente. Entonces unimos todos esos síntomas para buscar un solo medicamento dentro de toda la gama de medicamentos homeopáticos que nosotros tenemos. Tenemos alrededor de casi 2.100 medicamentos homeopáticos y dentro de toda esa gama de medicamentos nosotros tenemos que buscar un solo medicamento. Por eso es que la medicina homeopática que yo estudié es la unicista, de que con un solo medicamento uno tiene que equilibrar todos los síntomas, porque es fácil la que hace la medicina pluralista, que entonces viene con 7 síntomas, el paciente sale con 7 medicamentos. Igual como la medicina tradicional, pero lo que es el éxito de buscar la solución del paciente es buscarle un solo medicamento homeopático, y para eso hay que repertorizar al paciente, es tomar todos los síntomas, porque bien decías tú de que la medicina homeopática es holística, es integral. Nosotros tomamos al paciente en la parte interna, emocional, mental, y en la parte física, que son los síntomas por los cuales el paciente nos llega a la consulta. ¿Casos exitosos en qué tipo de enfermedades? Por conocer. Sí, en este momento tenemos desde hace como unos 2 o 3 meses, tenemos muchos pacientes con mucho estrés, con mucha ansiedad, con mucho pánico, mucha angustia, mucho temor, que la medicina tradicional los trata con medicamentos con barbitúricos, sedantes, tranquilizantes. Nosotros buscamos el medicamento que sea adecuado a todos estos síntomas en la parte emocional. ¿Por qué? Porque esos síntomas en la parte emocional, si no logramos equilibrarlo, el paciente entra en insomnio, el paciente entra en hipertensión, el paciente entra en cefalea, migrañas, entonces se empieza a desequilibrar. Entonces, antes de que entre en esa fase sintomática de la parte física, porque llega es con mucha angustia y mucho estrés, mucha ansiedad, mucho pánico. Ese es el tipo de enfermedad que estamos viendo ahorita. En este momento estamos viendo eso. Y en los niños estamos viendo muchos niños con problemas respiratorios, la famosa gripe, que vienen muy angustiados porque reciben un bombardeo de información que los colegios por una simple gripe enseguida dicen no venga más al colegio hasta que no esté curado, ¿no? Entonces resulta que es ver al paciente, ese niño, verlo con el síntoma que tiene. Generalmente ese niño se está enfermando porque los padres están angustiados, porque los padres... O sea, que los padres le generan la enfermedad. Así es.
Así es. Qué terrible, doctor. Pero bueno, al regreso usted me va a contar a qué tipo de pacientes ven ustedes, sí, a todas las edades, en el caso de la medicina homeopática, también qué cambios puedo tener o debo hacer en mi alimentación, porque usted dice que nosotros tenemos que colaborar con la consulta, me refiero, poner de nuestra parte, ¿no? ¿Cuál es ese rol que debemos cumplir? De eso y mucho más estaremos conversando al regreso. Buenos días amigos, bienvenidos como siempre a su programa de mujeres. Felices que me acompañen, iniciando este día maravilloso con la bendición de Dios y con la bendición de nuestra santa patrona, nuestra Virgen de Chiquinquirá. Hoy como siempre trayendo temas de interés, vamos a dedicarnos a la salud y en esta oportunidad estaremos hablando acerca de la homeopatía, qué es y para qué sirve. Y vamos a conocer un poco más cuál es el origen de esas enfermedades que tal vez usted está atravesando en estos momentos. Cada día el venezolano está más estresado, la situación del país nos lleva a enfermarnos más. Esto debido al estrés, a esas emociones negativas, al que no podamos cumplir con tantos requerimientos o tantas metas que tenemos y nos estresamos y bueno, nos enfermamos. ¿Qué hacer? De esto y mucho más estaremos hablando con mi gran amigo, el doctor Jim Mario Porras. Ya está aquí presente para responder a todas sus consultas. Como siempre, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, allí, @JoaDeMujeresTV, también nuestro Facebook, nuestro correo electrónico y también nuestros números telefónicos. Desde ya, usted puede hacer sus preguntas. Y bueno, amigos, ya como siempre vestida para ustedes gracias a Dana Boutique. Allí tenemos ropa para embarazadas como yo y también para todas las tallas, para lucir espectacular. Y mis accesorios gracias a M2F. Bien, demos inicio a nuestro programa. Hablaremos sobre la homeopatía, qué es y para qué sirve. Y es que este sistema de medicina natural ayuda a estimular las defensas propias del organismo, tratando los síntomas como una reacción para liberarse de la enfermedad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la homeopatía es la segunda forma de medicina más utilizada en todo el mundo. Para hablarnos de este método terapéutico nos acompaña el doctor Jim Mario Porras. Él es médico homeópata unicista y estará con nosotros para responder a todas sus consultas aquí en su programa de mujeres. De Mujeres es patrocinado por Tus momentos especiales Longos. M2F, piedras y accesorios. Farmacias Un Nuevo Tiempo Carolina, la salud del pueblo es lo primero. Guía médica, Dr. Juan José Delgado Dupont, urólogo y sexólogo. Laura Romero Boscán, terapeuta especialista en Reiki. Dr. Luis Bustamante, especialista en trastornos del sueño. Doctora Isabel Andrades, médico psiquiatra. Doctor Danilo Fernández, médico internista y reumatólogo. Doctor Adolfo Brea Andrade, cirujano general, especialista en cirugía laparoscópica de vías digestivas, vesícula, hernias y tiroides. Doctor Alexander Reynoso, médico epidemiólogo. Doctor Jim Mario Porras, médico homeópata unicista. Iniciamos con la oración del día. Hoy te quiero dar gracias, Señor, por todos los dones que me has dado y que has puesto a mi cuidado. Te pido el don de mantenerme unido a ti, mi familia y mis buenos amigos por medio del amor y la caridad hacia los demás. De esta manera iniciamos nuestro programa y ya con nuestro gran amigo, el doctor Jim Mario Porras, médico homeópata unicista. Ya con él hemos conversado tantas veces, gracias en estos 12 años, ha sido un fiel compañero, pero seguimos trayendo buenas noticias para todo el pueblo zuliano. Buenos días, Jim. Gracias, buenos días, Joana. Yo me siento como si estuviese en mi casa por la... ¿Esta es tu casa? Por la gran amistad que tengo contigo, con todo tu grupo familiar, ¿no? Y más con ese parto que se viene ya. Ya cerquita. Sí, me estás comentando que para finales de julio o mediados de julio, si Dios quiere, vas a salir bien. Amén, amén, claro que sí.
Tengo mucha gente que ora por mí y así como tú, mucha gente que me quiere y me escribe. Gracias por sus mensajes. Y bien, Jim, siempre que tú vienes traes buenas noticias y en esta oportunidad no solamente es hablar de la medicina homeopática, sino es aclarar que dada la situación que tiene el país, los venezolanos estamos cada día más enfermos. Ahorita tenemos epidemia de gripe por todos lados. Yo sé que es un virus, pero también nuestras defensas como que están más bajas. ¿Qué está pasando antes de entrar de lleno con el tema, con la salud del venezolano? Sí, es una pregunta muy interesante, Joana, y es que es fundamental el estado de ánimo, la actitud que nosotros tengamos ante la vida, hace que nosotros fácilmente nos podamos enfermar o fácilmente nos podamos curar, no estar enfermos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros nos dejamos contagiar por todo el desequilibrio que estamos pasando en este momento, no solamente a nivel de Venezuela, porque estamos angustiados por Corea del Norte, estamos angustiados por Irak, estamos angustiados por el desequilibrio que hay en la China, todo es un desequilibrio que hay a nivel mundial, pero en este momento aquí en Venezuela nos está acogiendo una situación que de cualquiera de los dos polos, ¿no? Del polo del oficialismo, del polo de la oposición, estamos angustiados porque todos somos un solo pueblo. Y todos los venezolanos estamos viviendo lo mismo. Sí, la misma situación del desequilibrio económico que estamos pasando, de la inflación tan terrible que estamos viviendo. Que no estamos acostumbrados los venezolanos, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que el ser humano entre en un estado de angustia y de estrés, y al entrar en ese estado de desequilibrio emocional, automáticamente cualquier virus, cualquier bacteria, una simple lluvia que nos caiga, automáticamente nos da un desequilibrio de una gripe, que ahorita está muy de moda, la H1N1, que es una gripe normal, pero si estamos emocionalmente mal, eso conlleva a un desequilibrio mayor que va a darnos una serie de síntomas que muchas veces necesita hospitalizar al paciente. Entonces, ¿qué pasa? Que lo más importante, que eso es una síntesis de todo el trabajo que yo he hecho durante 18 años como médico homeópata, es que todas las enfermedades nosotros mismos las generamos. ¿Cómo las generamos? Porque nosotros nos desequilibramos en nuestra parte mental. Al desequilibrarnos en esa parte mental, automáticamente cualquier enfermedad aparece con el síntoma en nuestro cuerpo. Pero es que ese síntoma que aparece en el cuerpo es porque hay un desequilibrio en nuestra parte interna, en nuestra parte alma, espíritu, mente, como lo querramos llamar, inconsciente, como nosotros lo querramos llamar. Entonces, al haber ese desequilibrio, entonces dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro ser humano, la forma de hablar, el lenguaje es con el síntoma, la fiebre, la gripe, el dolor de cabeza, el accidente cerebrovascular, el infarto, la alergia respiratoria, la hipertensión, el mioma, el quiste en el seno, cualquier síntoma. ¿Por qué? Producto del desequilibrio que estamos padeciendo en este momento. Entonces, yo en mi consulta al paciente, cuando me llega con cualquier síntoma, automáticamente le voy preguntando cuándo fue que apareció el síntoma, qué fue lo que le sucedió alrededor de ese espacio de tiempo. Y entonces ya empieza a comentarme que se le murió su mamá, que tuvo una pérdida económica, que resulta que tuvo un hijo en un desequilibrio de enfermedad. Siempre es como un problema emocional. Todo está congregado a eso, está unido a eso. Inmediatamente por allí es que usted va detectando lo que es la raíz del problema para poder entonces aplicar. Bien, al regreso, Jim Mario, vamos a seguir profundizando esa partecita porque a veces creemos que ir a la consulta con un médico, sea tradicional o algo, ¿qué problema tiene? No, tengo gastritis, muy bien, no buscan realmente qué me generó esa gastritis, si no curamos lo que vemos. Los síntomas. Pero eso puede aparecer en cualquier momento si no buscamos la raíz. Entonces es que esa es la situación que estamos viviendo, de que no nos interesa curar, sino es paliar el síntoma. Paliar el síntoma, ¿para qué? Para que sigamos consumiendo medicamentos. Y esa no es la idea. Entonces, y esa no es la idea de la que ustedes trabajan. Eso lo vamos a hablar ahí. Y entonces es ahí donde la salud se ha convertido en un negocio. Es un negocio, lamentablemente. Bien, al regreso continuamos con nuestro invitado, el doctor Jim Mario Porras, médico homeópata unicista. Ya venimos.
Más del 90% de las enfermedades que nos llevan a los hospitales son tratadas o mejoradas efectivamente con homeopatía, incluso aquellas consideradas difíciles, rebeldes o incurables. Estamos con el doctor Jim Mario Porra, los teléfonos en pantalla para sus preguntas. Doctor, ¿esto es cierto? La medicina homeopática es tan efectiva que hasta situaciones consideradas rebeldes o incurables, la medicina homeopática ha podido actuar. Sí, tengo muchos pacientes, sobre todo en estado terminal, que generalmente la medicina tradicional, el médico le pone la mano sobre el hombro y le dice hasta aquí. Vete para la casa, ya descansa, disfruta. Descansa porque cuando porque ya no tiene más para pagar el seguro. Para pagar el seguro, exacto. Entonces ya lo manda pero mientras tenga seguro ahí lo tenemos. Ahí ¿no? lo tiene. Entonces ese paciente está, sobre todo la familia, la que está alrededor, busca una alternativa, busca una cuestión de que le haga el cambio a nivel personal de ese paciente, ¿no? Entonces, tengo pacientes de hace 8 años, 5 años, 3 años. Que hace 5 años, 8 años le dijeron vaya a morir. Ya les echaron la bendición porque nosotros creemos que el médico es un semidios y tenemos la prescripción para decir, ya usted dentro de 3 meses se va a morir. Así hay médicos que dicen. O sea, se creen Dios. Semidioses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que generalmente tenemos muchos pacientes que tienen cáncer, que han sido tratados, que en ese momento ya han pasado por la quimioterapia o la radioterapia, o están en ese momento, que yo les doy la alternativa, que yo les digo, si tú fueses mi familiar, mi padre, o mi hijo, o mi hermano, yo no dejo que te sigan aplicando quimioterapia o radioterapia. Les doy la alternativa que si quieren, porque son paradigmas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? De que nosotros tenemos dentro de nuestra consulta, que es la cámara hiperbárica para esos pacientes, que hacemos que se oxigene todo el cuerpo y repotencie todas las células que están deterioradas. Y que le permita la calidad de vida, ¿verdad? Y que paremos el crecimiento de ese tumor, célula, de esas células cancerígenas, automáticamente al tener oxígeno, ellas paran. Porque la ausencia de oxígeno es lo que hace, es el aceite, es el motor que hace que se regenere. Ese desequilibrio aumente de tamaño, de crecimiento. Entonces, el paciente, me hiciste una pregunta anterior de qué hacíamos nosotros con la alimentación, porque la alimentación es el 50 o el 60% de la parte para que haya una excelente curación o el paciente se siga enfermando. Por eso usted dice que nosotros tenemos una participación bien activa al momento de la consulta. Sí. Es que cuando lo que nosotros somos lo que nosotros comemos. Correcto. Entonces, si paciente que tiene gastritis es un paciente que está consumiendo a deshoras, grandes cantidades, comidas muy grasosas, el exceso de carbohidratos, la misma situación de los alimentos que estamos consumiendo en este momento, que son alimentos transgénicos, que son ricos en hormonas, que son producto para poder sacar cosechas más rápidas, le estamos inyectando, le estamos elaborando con hormonas, entonces eso es lo que estamos consumiendo. Correcto. Entonces estamos consumiendo alimentos que nos están enfermando y estamos consumiendo medicamentos que no nos están curando. Entonces los dueños de los alimentos transgénicos y los dueños de los laboratorios están felices. Claro. Ahí están. Y esos dos son un mismo dueño. Claro. Los dueños de los laboratorios y los dueños de los alimentos transgénicos son los mismos dueños, entonces están felices que nosotros nos convertimos como en unos borregos, que entonces comemos lo que ellos nos dan, lo que ellos nos ofrecen, lo poco que en este momento nos ofrecen. Sí. Y de lado, entonces tenemos los alimentos que no nos curan, que nos palean, que nos producen efectos colaterales, entonces ¿qué pasa? Que nunca nos vamos a curar. Pero la esencia está en que en la consulta tenemos que aprender a comer. Hay pacientes que esperan 2 o 3 meses una consulta mía para enseñarles que no toman agua. Es cierto, un problema que... Tú sabes lo que es que no toman agua, que tienen que tomar 2 litros de agua, que tienen que tomar 9 vasos de agua y sí beben 2 litros de Coca-Cola, de refresco. Entonces no saben el daño tan terrible que se están haciendo. Entonces esos son los cambios que tenemos que hacer, los hábitos de conducta, los hábitos de ser honestos con nosotros mismos, con todo nuestro entorno familiar, de los hábitos que tenemos que cambiar en nuestro trabajo.
porque si estamos con exceso de trabajo, eso también nos va a afectar. Y el trato que tenemos con la familia. Todo eso, todo está concatenado, y todo eso nosotros lo vemos en la consulta. O sea, en conclusión, una consulta con usted se lleva un tiempo, no es como uno va por un médico, un gastroenterólogo, etcétera, y bueno, media hora y para atrás. O sea, se lleva su tiempo. Es que ¿cómo hago yo para curar un niño que me llega una mamá con un folder de todos los exámenes de laboratorio con que me dice el diagnóstico que tiene una gastritis crónica erosiva tipo 2? Claro. Y entonces yo le digo, ¿cómo no? Y entonces yo analizo cómo es su manera de vestirse la señora, su conducta toda circunspecta. Le digo, señora, usted le está generando la enfermedad a su hija. Claro. Entonces enseguida eso me quiere matar, me quiere ahorcar, porque claro. yo le estoy diciendo eso. La realidad, lo estás colocando con la realidad. Entonces le estoy diciendo por qué esa niña se está enfermando. Y usted tiene que venir a la consulta. Si usted no viene a la consulta y usted no hace cambios, yo no puedo curar a su hija, porque ella está generando el desequilibrio en esa niña. Claro. Porque ¿cómo es posible que una niña de 7 años esté con gastritis? Imagínese. Producto de esa severidad, producto de esa conducta, producto de que resulta que la tiene con 2 nanas, la tiene con una enfermera, y la señora, porque está trabajando en 2, 3 puestos, entonces no tiene atención hacia la niña. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que haya un desequilibrio. Claro. Entonces, así de esa manera es como es la consulta. Es la consulta, sí. Bueno, Jim, gracias por toda la información. Los teléfonos están en pantalla para hacer su consulta. El doctor está en la Torre Promotora Paraíso, piso 7. Llame. Yo sé que él hace todo lo posible por vernos a todos, pero a veces cuesta. Usted mismo está diciendo citas para 2 meses, pero siempre hay un cupito, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Gracias, Jim Mario, por acompañarnos. A ti porque a través de ti, a través de tu conocimiento, de tu programa, tenemos oportunidad de poder llegar a todos los hogares para que el simple hecho que el paciente entienda de que tiene que tomar agua, que tiene que alimentarse bien, que tiene que cambiar de actitud, que tiene que ser honesto, empieza a curarse, porque no tenemos tiempo para ver a todos los pacientes. Claro. Pero ya estos consejos son valiosísimos. Así es. Gracias, Jim Mario. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y bueno, a poner ya en práctica estos consejos, a tomar agua. Ahí me anoto yo. Muchas gracias, amigos. Feliz día. De Mujeres es patrocinado por Tus Momentos Especiales Longos. M2F, piedras y accesorios. Farmacias Un Nuevo Tiempo Carolina. La salud del pueblo es lo primero. Guía Médica, Dr. Juan José Delgado Dupont, urólogo y sexólogo. Laura Romero Boscán, terapeuta especialista en Reiki. Dr. Luis Bustamante, especialista en trastornos del sueño. Doctora Isabel Andrades, médico psiquiatra. Doctor Danilo Fernández, médico internista y reumatólogo. Doctor Adolfo Brea Andrade, cirujano general, especialista en cirugía laparoscópica de vías digestivas, vesícula, hernias y tiroides. Doctor Alexander Reynoso, médico epidemiólogo. Doctor Jim Mario Porras, médico homeópata unicista. La homeopatía es una medicina natural que estimula las defensas de nuestro organismo contra las diversas enfermedades existentes. La homeopatía suele ser un tratamiento seguro, pues emplea elementos naturales en cantidades muy diluidas, no produce efectos secundarios. Para la homeopatía, la causa de la enfermedad no se limita a los órganos ni depende enteramente de factores físicos. La homeopatía considera al enfermo en su totalidad, con sus emociones y personalidad, teniendo en cuenta en cómo vivencia su enfermedad. Estamos con el doctor Jim Mario Porras, los teléfonos en pantalla para que tengan la oportunidad de hacer sus preguntas. Y bien, doctor, esto más o menos lo hemos estado hablando, pero vamos entonces a desarrollar cuando usted decide aplicar el tratamiento. Básicamente, usted necesita primero descubrir qué genera el problema, qué genera los síntomas. Sí, es que el paciente cuando llega a la consulta, él solo, cuando empieza a expresar toda la sintomatología que él tiene, si uno lo sabe escuchar, él empieza a decir qué le está generando ese síntoma. Y enseguida, si uno lo sabe escuchar, él mismo nos va a decir cuál es la forma como él se va a curar. Perfecto. Porque va a enseñarnos primero que todo el síntoma, después la causa y después la curación. Él mismo nos expresa.
porque al decirnos qué lo está produciendo la enfermedad, él mismo está siendo consciente de que está actuando de una manera que no es la adecuada, porque Dios no quiere que nosotros nos enfermemos. Claro. Nosotros mismos nos conducimos para desequilibrarnos y enfermarnos. Entonces, ¿qué pasa? De que si nosotros logramos saberlo escuchar, saberlo entender, darle la orientación adecuada, buscar la causa de la enfermedad y darle el medicamento homeopático, el medicamento semejante a todos los síntomas que él en ese momento está padeciendo, le damos el medicamento y el paciente se empieza a curar. Pero hay algo muy importante, Joana, que es que en mi consulta el paciente tiene que trabajar conmigo. Okay. Si él no trabaja conmigo, si él no hace cambios, no podemos curarlo, porque es que nosotros estamos acostumbrados a que el medicamento alopático, el antiinflamatorio, el analgésico, el antibiótico, sea el que resuelva el problema. O quieren también que el medicamento homeopático sea el que resuelva el problema. Y resulta que yo les enseño, yo les indico, yo los oriento a que sepan por qué se está enfermando y que tienen que hacer cambios, porque tiene que cambiar de actitud, tiene que cambiar de conducta, porque todo eso es producto de que nos salimos del camino, de la forma adecuada que debemos actuar, entonces nos empezamos a enfermar. Entonces, si el paciente no entiende eso, yo no lo puedo curar, porque el medicamento homeopático va a paliar y le va a sacar el síntoma en ese momento, pero él va a continuar después, a los 3, 4, 5 meses, va a volver a recaer, entonces tiene que cambiar de actitud. Ahora, doctor, ¿cómo es lo del medicamento? Porque cuando uno va a la consulta te dan tu récipe, medicina tradicional, me explico, y vas con el récipe a dar función por toda la farmacia porque lamentablemente ya ni se consiguen los medicamentos. En su caso, la medicina homeópata trae sus medicamentos. ¿Usted cómo selecciona el medicamento dependiendo de la enfermedad? Ustedes pueden tratar todo tipo de enfermedad. Me has hecho 5 preguntas. Sí, ¿verdad? Me has hecho 5 Pero yo me imagino que todos nuestros amigos se están preguntando. Vamos a desglosarlas, sí. Primero que todo, en la consulta hacemos una repertorización. ¿Qué es repertorización? Es tomar todos los síntomas a nivel mental y a nivel físico que tiene el paciente. Entonces unimos todos esos síntomas para buscar un solo medicamento dentro de toda la gama de medicamentos homeopáticos que nosotros tenemos. Tenemos alrededor de casi 2.100 medicamentos homeopáticos y dentro de toda esa gama de medicamentos nosotros tenemos que buscar un solo medicamento. Por eso es que la medicina homeopática que yo estudié es la unicista, de que con un solo medicamento uno tiene que equilibrar todos los síntomas, porque es fácil la que hace la medicina pluralista, que entonces viene con 7 síntomas, el paciente sale con 7 medicamentos. Igual como la medicina tradicional, pero lo que es el éxito de buscar la solución del paciente es buscarle un solo medicamento homeopático, y para eso hay que repertorizar al paciente, es tomar todos los síntomas, porque bien decías tú, de que la medicina homeopática es holística, es integral. Nosotros tomamos al paciente en la parte interna, emocional, mental, y en la parte física, que son los síntomas por los cuales el paciente nos llega a la consulta. ¿Casos exitosos en qué tipo de enfermedades? Por conocer. Sí, en este momento tenemos, desde hace como unos 2 o 3 meses, tenemos muchos pacientes con mucho estrés, con mucha ansiedad, con mucho pánico, mucha angustia, mucho temor, que la medicina tradicional los trata con medicamentos con barbitúricos, sedantes, tranquilizantes. Nosotros buscamos el medicamento que sea adecuado a todos estos síntomas en la parte emocional. ¿Por qué? Porque esos síntomas en la parte emocional, si no logramos equilibrarlo, el paciente entra en insomnio, el paciente entra en hipertensión, el paciente entra en cefalea, migrañas, entonces se empieza a desequilibrar. Entonces, antes de que entre en esa fase sintomática de la parte física, porque llega es con mucha angustia y mucho estrés, mucha ansiedad, mucho pánico. Ese es el tipo de enfermedad que estamos viendo ahorita. En este momento estamos viendo eso. Y en los niños estamos viendo muchos niños con problemas respiratorios, la famosa gripe, que vienen muy angustiados porque reciben un bombardeo de información que los colegios por una simple gripe enseguida dicen no venga más al colegio hasta que no esté curado, ¿no? Entonces resulta que es ver al paciente, ese niño, verlo con el síntoma que tiene. Generalmente ese niño se está enfermando porque los padres están angustiados, porque los padres... O sea, que los padres le generan la enfermedad. Así es.
Así es. Qué terrible, doctor. Pero bueno, al regreso usted me va a contar a qué tipo de pacientes ven ustedes, sí, a todas las edades, en el caso de la medicina homeopática, también qué cambios puedo tener o debo hacer en mi alimentación, porque usted dice que nosotros tenemos que colaborar con la consulta, me refiero, poner de nuestra parte, ¿no? ¿Cuál es ese rol que debemos cumplir? De eso y mucho más estaremos conversando al regreso. Buenos días amigos, bienvenidos como siempre a su programa de mujeres. Felices que me acompañen, iniciando este día maravilloso con la bendición de Dios y con la bendición de nuestra santa patrona, nuestra Virgen de Chiquinquirá. Hoy como siempre trayendo temas de interés, vamos a dedicarnos a la salud y en esta oportunidad estaremos hablando acerca de la homeopatía, qué es y para qué sirve. Y vamos a conocer un poco más cuál es el origen de esas enfermedades que tal vez usted está atravesando en estos momentos. Cada día el venezolano está más estresado, la situación del país nos lleva a enfermarnos más. Esto debido al estrés, a esas emociones negativas, al que no podamos cumplir con tantos requerimientos o tantas metas que tenemos y nos estresamos y bueno, nos enfermamos. ¿Qué hacer? De esto y mucho más estaremos hablando con mi gran amigo, el doctor Jim Mario Porras. Ya está aquí presente para responder a todas sus consultas. Como siempre, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, allí, @JoaDeMujeresTV, también nuestro Facebook, nuestro correo electrónico y también nuestros números telefónicos. Desde ya, usted puede hacer sus preguntas. Y bueno, amigos, ya como siempre vestida para ustedes gracias a Dana Boutique. Allí tenemos ropa para embarazadas como yo y también para todas las tallas, para lucir espectacular. Y mis accesorios gracias a M2F. Bien, demos inicio a nuestro programa. Hablaremos sobre la homeopatía, qué es y para qué sirve. Y es que este sistema de medicina natural ayuda a estimular las defensas propias del organismo, tratando los síntomas como una reacción para liberarse de la enfermedad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la homeopatía es la segunda forma de medicina más utilizada en todo el mundo. Para hablarnos de este método terapéutico nos acompaña el doctor Jim Mario Porras. Él es médico homeópata unicista y estará con nosotros para responder a todas sus consultas aquí en su programa de mujeres. De Mujeres es patrocinado por Tus momentos especiales Longos. M2F, piedras y accesorios. Farmacias Un Nuevo Tiempo Carolina, la salud del pueblo es lo primero. Guía médica, Dr. Juan José Delgado Dupont, urólogo y sexólogo. Laura Romero Boscán, terapeuta especialista en Reiki. Dr. Luis Bustamante, especialista en trastornos del sueño. Doctora Isabel Andrades, médico psiquiatra. Doctor Danilo Fernández, médico internista y reumatólogo. Doctor Adolfo Brea Andrade, cirujano general, especialista en cirugía laparoscópica de vías digestivas, vesícula, hernias y tiroides. Doctor Alexander Reynoso, médico epidemiólogo. Doctor Jim Mario Porras, médico homeópata unicista. Iniciamos con la oración del día. Hoy te quiero dar gracias, Señor, por todos los dones que me has dado y que has puesto a mi cuidado. Te pido el don de mantenerme unido a ti, mi familia y mis buenos amigos por medio del amor y la caridad hacia los demás. De esta manera iniciamos nuestro programa y ya con nuestro gran amigo, el doctor Jim Mario Porras, médico homeópata unicista. Ya con él hemos conversado tantas veces, gracias en estos 12 años, ha sido un fiel compañero, pero seguimos trayendo buenas noticias para todo el pueblo zuliano. Buenos días, Jim. Gracias, buenos días, Joana. Yo me siento como si estuviese en mi casa por la... ¿Esta es tu casa? Por la gran amistad que tengo contigo, con todo tu grupo familiar, ¿no? Y más con ese parto que se viene ya. Ya cerquita. Sí, me estás comentando que para finales de julio o mediados de julio, si Dios quiere, vas a salir bien. Amén, amén, claro que sí.
Tengo mucha gente que ora por mí y así como tú, mucha gente que me quiere y me escribe. Gracias por sus mensajes. Y bien, Jim, siempre que tú vienes traes buenas noticias y en esta oportunidad no solamente es hablar de la medicina homeopática, sino es aclarar que dada la situación que tiene el país, los venezolanos estamos cada día más enfermos. Ahorita tenemos epidemia de gripe por todos lados. Yo sé que es un virus, pero también nuestras defensas como que están más bajas. ¿Qué está pasando antes de entrar de lleno con el tema, con la salud del venezolano? Sí, es una pregunta muy interesante, Joana, y es que es fundamental el estado de ánimo, la actitud que nosotros tengamos ante la vida, hace que nosotros fácilmente nos podamos enfermar o fácilmente nos podamos curar, no estar enfermos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros nos dejamos contagiar por todo el desequilibrio que estamos pasando en este momento, no solamente a nivel de Venezuela, porque estamos angustiados por Corea del Norte, estamos angustiados por Irak, estamos angustiados por el desequilibrio que hay en la China, todo es un desequilibrio que hay a nivel mundial, pero en este momento aquí en Venezuela nos está acogiendo una situación que de cualquiera de los dos polos, ¿no? Del polo del oficialismo, del polo de la oposición, estamos angustiados porque todos somos un solo pueblo. Y todos los venezolanos estamos viviendo lo mismo. Sí, la misma situación del desequilibrio económico que estamos pasando, de la inflación tan terrible que estamos viviendo. Que no estamos acostumbrados los venezolanos, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que el ser humano entre en un estado de angustia y de estrés, y al entrar en ese estado de desequilibrio emocional, automáticamente cualquier virus, cualquier bacteria, una simple lluvia que nos caiga, automáticamente nos da un desequilibrio de una gripe, que ahorita está muy de moda, la H1N1, que es una gripe normal, pero si estamos emocionalmente mal, eso conlleva a un desequilibrio mayor, que va a darnos una serie de síntomas que muchas veces necesita hospitalizar al paciente. Entonces, ¿qué pasa? Que lo más importante, que eso es una síntesis de todo el trabajo que yo he hecho durante 18 años como médico homeópata, es que todas las enfermedades nosotros mismos las generamos. ¿Cómo las generamos? Porque nosotros nos desequilibramos en nuestra parte mental. Al desequilibrarnos en esa parte mental, automáticamente cualquier enfermedad aparece con el síntoma en nuestro cuerpo. Pero es que ese síntoma que aparece en el cuerpo es porque hay un desequilibrio en nuestra parte interna, en nuestra parte alma, espíritu, mente, como lo querramos llamar, inconsciente, como nosotros lo querramos llamar. Entonces, al haber ese desequilibrio, entonces dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro ser humano, la forma de hablar, el lenguaje es con el síntoma, la fiebre, la gripe, el dolor de cabeza, el accidente cerebrovascular, el infarto, la alergia respiratoria, la hipertensión, el mioma, el quiste en el seno, cualquier síntoma, porque producto del desequilibrio que estamos padeciendo en este momento. Entonces, yo en mi consulta al paciente, cuando me llega con cualquier síntoma, automáticamente le voy preguntando cuándo fue que apareció el síntoma, qué fue lo que le sucedió alrededor de ese espacio de tiempo. Entonces ya empieza a comentarme que se le murió su mamá, que tuvo una pérdida económica, que resulta que tuvo un hijo en un desequilibrio de enfermedad. Siempre es como un problema emocional. Todo está congregado a eso, está unido a eso. Inmediatamente por allí es que usted va detectando lo que es la raíz del problema para poder entonces aplicar. Bien, al regreso, Jim Mario, vamos a seguir profundizando esa partecita porque a veces creemos que ir a la consulta con un médico, sea tradicional o algo, ¿qué problema tiene? No, tengo gastritis, muy bien, no buscan realmente qué me generó esa gastritis, si no curamos lo que vemos. Los síntomas. Los síntomas, pero eso puede aparecer en cualquier momento si no buscamos la raíz. Entonces es que esa es la situación que estamos viviendo, de que no nos interesa curar, sino es paliar el síntoma. Paliar el síntoma. ¿Paliar el síntoma para qué? Para que sigamos consumiendo medicamentos. Y esa no es la idea. Entonces, y esa no es la idea de la que ustedes trabajan. Eso lo vamos a hablar ahí. Y entonces es ahí donde la salud se ha convertido en un negocio. Es un negocio, lamentablemente. Bien, al regreso continuamos con nuestro invitado, el doctor Jim Mario Porras, médico homeópata unicista. Ya venimos.